Yo ho, marineros de agua dulce, bienvenidos a la vida de un pirata. Aborden mi navío, pero les advierto que este no es lugar para temerarios. Si quieren formar parte de esta tripulación, primero deben de conocer todos los aspectos que forman parte de la vida de un pirata. Despreocúpense, yo les iré dando los datos uno por uno. Datos que les serían útiles para sobrevivir en esta vida. ¡Deténganse! Están por entrar en mi camarote. Aquí puede descubrir lo mejor de los piratas, pero entren por su propia cuenta y riesgo. Estos cuadros representan historia de grandes piratas. Pronto yo también tendré un cuadro colgado de la pared. Al hablar de piratas, vienen a nuestra mente muchas preguntas a responder. ¿Quiénes fueron estos hombres? ¿Cuáles eran sus móviles? El término ha tenido dos definiciones. Es la primera la que nos compete, la cual está asociado al individuo que cometía robos, incendios o secuestros en alta mar. La historia de la piratería ha sido asociada desde los más notorios como Henry Morgan y Barba Negra, hasta mujeres como May Read y Anne Bonny. Según Moira Butterfield, esta actividad fue obra de personas sin escrúpulos, capaces de lo que sea por dinero, desde únicamente robarlo hasta asesinar o inclusive traicionar a su nación, como fue el caso de las guerras napoleónicas, donde traicionaron a la nación al vender secretos y dar asilo a espías franceses. En la actualidad se tiene una imagen romántica de ellos, porque se los asocia con las islas tropicales y hay un encanto en torno a ellas. A continuación nos enfocaremos a hablar de las vidas de los piratas que formaban parte de la llamada Edad Dorada, la cual es conocida así porque fue la época en que operaron los más notorios. Muchos historiadores difieren sobre los años de duración de esta edad. David Cordingly, quien es considerado la máxima autoridad en la historia sobre los piratas, señala que fue desde 1650 hasta 1710. Aunque muchos otros historiadores toman como referencia del año de 1700 al 1720. Ahora toca que conozcan a otro de los primeros piratas de esta era, Bartolomé el Portugués. Como su nombre lo dice, era oriundo de Portugal, quien a pesar de sus hazañas es recordado más que nada por su mala suerte en medio de sus incursiones y expediciones, donde perdió casi todo lo que consiguió. La presente cápsula es para que conozcan la vida de este hombre. Después de lo mismo revisaremos si existe alguna representación del hombre dentro de los medios de comunicación. Acompáñenme en este recorrido. Biografía. No se sabe en qué año nació, solo que es oriundo de Portugal. Sus hazañas comenzaron en los años de 1660. Comenzó con asaltos a las naves españolas. Se dice que era un hombre astuto y desafortunado, quien recurría a medidas extremas para salvaguardar su seguridad.
Cuentan que una ocasión cayó en manos de soldados españoles, librándose de ellos al saltar por la borda y dejándose arrastrar por la corriente, agarrado a unos barriles de vino sellados pues no sabía nadar. La acción fue en 1663, al momento que Bartolomeo atacó una hacienda cercana a la villa de Campeche, donde hurtó ganado y maíz. En la acción sería tomado preso y condenado a la horca, pero consiguió escapar al lanzarse al mar. Las crónicas cuentan que todo lo recaudado en esos atracos se lo gastaron en las tabernas de la isla de Tortuga. Posterior a su escape atravesó los mares hasta el Golfo Triste, donde se unió a un grupo de bucaneros. En su momento tomó una canoa y a 20 de estos hombres para darles una visita a sus antiguos captores. Después de navegar por 8 días llegaron al puerto de Campeche, donde abordaron y tomaron un navío, con el cual zarparon con varias mercancías. El portugués olvidó las penalidades que había sufrido. Dispuso de una buena embarcación. Al poco tiempo puso rumbo a Jamaica. Mientras navegaba por el sur de Cuba, en la zona de la isla de los Pinos, su barco encalló en los arrecifes de los Jardines. Durante una tormenta, tuvieron que abandonar la nave y huir en canoa hacia Jamaica. No se quedaron ahí mucho tiempo. Pronto zarparían en busca de un botín, pero la fortuna actuó en su contra otra vez. Se diría de él que navegó desde Jamaica en un bajel dotado de 4 cañones y 30 hombres, quienes, al doblar el cabo de Corrientes en la isla de Cuba, avistarían un barco que se aproximaba, el cual venía de Maracaibo y Cartagena, con rumbo a La Habana y la Hispaniola. Dicha embarcación disponía de 20 cañones y otros armamentos, así como que estaba ocupado por 70 personas, entre pasajeros y tripulantes. Decidieron abordarla, pero a pesar de todo el coraje que pusieron a la acción, fueron derrotados por los españoles, quienes demostraron su valor. En un segundo intento consiguieron hacerse con la nave, aunque en el intento perdieron a 10 hombres, y 4 más salieron heridos, mientras que en el grupo de los españoles quedaron 40 hombres vivos. No pudieron regresar a Jamaica debido a los vientos en contra, de modo que decidieron dirigirse hacia Cabo San Antonio, al extremo occidental de Cuba, debido a que estaban escasos de agua. Cerca del cabo se encontraron con 3 navíos, los cuales venían de la Nueva España con rumbo a La Habana. Estas embarcaciones se colocaron al lado y obligaron a los bucaneros a entregar su botín, así como también se llevaron a todos como prisioneros. El botín que entregaron los piratas constó de 120,000 libras de cacao, así como 70,000 reales de aoyo. 2 días después de ser capturados, un vendaval separó los 3 barcos. El mercante en el que se encontraban apresados los bucaneros terminó en Campeche. Varios comerciantes subirían a bordo del navío para darle la bienvenida al capitán. Entre estos hombres había quienes conocían a Bartolomeo, pues ya antes había cometido atracos en aquella costa, donde asesinaron a muchas personas e incendiaron sus casas. Los funcionarios de la ciudad subirían a bordo un día después, donde solicitaron al capitán que les entregasen a los bucaneros, una demanda a la que el hombre no pudo negarse, pero como ya era conocida la fama de los escapes de Bartolomeo, ya que lo había hecho en varias ocasiones, lo mantendrían a bordo de la nave, mientras era construido el caldazo, donde lo colgarían a la mañana siguiente. Como el portugués entendía el idioma español, oyó a los marineros murmurar sobre su ejecución, por lo que comenzaría a buscar un modo de salvarse. Es así como toma 2 tóneles de vino vacíos, mismos que rellenó de corcho hasta los topes. Esa noche, mientras todos dormían con excepción del centinela que lo vigilaba, a quien intentó convencer de que se fuera a su hamaca, fue debido a que este no mostraba ningún deseo de hacerlo, que el portugués decidió degollarlo. Así es como se echó al agua con los 2 tóneles y nadó hasta la costa. Se metió en la selva, donde se adentró y permaneció 3 días antes de tomar una decisión. En la embarcación, al percatarse de que el hombre no estaba, los soldados bajaron a la costa con la intención de patrullar por donde creían que podía estar ocultándose, sin darse cuenta de que Bartolomeo los observaba desde su refugio en el bosque. Al momento en que estos soldados regresaron a la ciudad, es que Bartolomeo salió de su escondite,
con dirección al Golfo Triste, situado a unas 30 leguas de Campeche. Este viaje le tomó 14 días, hasta que llegó a su destino, hambriento y sediento. La tardanza es debido a que no se atrevió a tomar el camino principal por temor a caer en manos de los españoles. Los siguientes 4 días se movió entre los árboles que crecían a lo largo de la costa. No tenía más que una calabaza de agua para aplacar su sed. Solo comió los vígaros que arrancaba de las rocas. Se vio obligado a atravesar por varios ríos, aunque apenas sabía nadar, con un tablón de madera viejo que había llegado hasta la playa, mismo que tenía unos cuantos clavos grandes que sobresalían. Los dobló a martillazos con ayuda de unas piedras, y luego afiló las puntas hasta que pudo cortar con ellas. Después cortó unas trepadoras, con las que ató las diversas piezas de madera, y así se construyó una balsa, con la cual logró atravesar los ríos. Llegaría a Triste, donde encontró un navío comandado por bucaneros, quienes venían de Jamaica. Después de contarles sus aventuras, los apremió para que les prestasen una canoa y 20 hombres, para lanzar un ataque sorpresa por la noche sobre aquel barco en el que había estado prisionero, mismo que seguía anclado en Campeche. Después de 8 días, Bartolomeo llegaría al puerto de Campeche, en compañía de 20 hombres, con los cuales abordó la nave. Quienes estaban a bordo pensaron que venían de la ciudad. No tardarían en descubrir su error, al momento que los bucaneros saltaron de la canoa a la embarcación con el fin de hacerse con ella. Inmediatamente los ladrones cortaron el cabo del ancla y zarparon. Todavía quedaba mucha mercancía a bordo, aunque el oro ya había sido descargado. En ese momento Bartolomeo el portugués comenzó a disponer de otra embarcación. Pondría rumbo a Jamaica, donde navegó en la zona de la isla de los Pinos, hacia el sur de Cuba, al momento que volvería a encallar en los arrecifes de los Jardines, en medio de una tormenta. Tendrían que abandonar el navío para huir en las canoas con rumbo a Jamaica. No se quedarían ahí por mucho tiempo, solo el necesario para volver a zarpar en busca de un botín. Asaltaría violentamente a los españoles sin conseguir demasiados beneficios en estos saqueos. Con un total de 70.000 piezas de a 8 y un cargamento de 120.000 libras de granos de cacao, el portugués intentó navegar de regreso a Jamaica, pero unos fuertes vientos impedirían que llegara a Port Royal, así que tuvieron que navegar hacia el oeste de Cuba. Llegaría a Cabo San Antonio, donde fueron capturados por 3 buques de guerra españoles, quienes se apoderaron de su cargamento, pero los piratas conseguirían escapar. En medio de una tormenta violenta, navegarían hacia Campeche, donde Bartolomeo el portugués sería reconocido y capturado por las autoridades. Mientras permanecía prisionero en un barco español, intentaría escapar en una ocasión más. Esta vez apuñalaría al centinela con un cuchillo que tomó de sus captores. Volvería a utilizar unas tinajas de vino para nadar hasta la orilla. Atravesaría 120 millas de selva hasta llegar al Golfo Triste, en el este de Yucatán, donde encontró un barco resuelto a llevarlo de regreso a Port Royal. A su llegada se haría de una nueva tripulación con la intención de emprender un nuevo viaje. Después de esto ya no se volvió a saber nada de este hombre. No se conservaría ningún registro posterior, aunque algunos autores señalan que murió en el terremoto de Jamaica en 1692. Asaltó varias veces sin conseguir demasiados beneficios en sus saqueos. Murió sumido en la mayor desdicha. Medios de comunicación. Dentro de los medios de comunicación, en el anime One Piece existe un personaje llamado Bartolomeo el Mordaz, capitán del Barto Club, comandante de la segunda división de la gran flota del sombrero de paja. Al ingerir una fruta del diablo de nombre Bari Bari, puede hacer barreras con las cuales puede protegerse, así como atacar a sus oponentes. Fuera de esta representación, no hay ninguna otra de Bartolomeo el Portugués en la pantalla chica o en la pantalla grande.
En conclusión, Stuart Robertson diría en su obra La vida de los piratas, que el portugués era un hombre resuelto a recurrir a los extremos para salvaguardar su propia seguridad, porque según varios autores la mala suerte lo perseguía. Llegó al Caribe a principios de la década de 1660. Operaría frente a Campeche desde 1666 hasta 1669. Hay fuentes que indican que fue el responsable de la creación del primer código pirata. Fuera de esto, todas sus incursiones le dejaron pocas ganancias. Casi siempre cayó en manos españolas. Probablemente se ha recordado más que nada por haber escrito con conceptos muy democráticos el código ya mencionado. El hombre es muy poco recordado por sus proezas, que por eso no ha tenido muchas representaciones dentro de los medios de comunicación. Ahora que conocen las grandes hazañas de nuestros compañeros piratas, ¿qué esperan ustedes mismos para crear sus propias hazañas? Recuerden que los marinos crean historias, y con los piratas nacen las leyendas.